Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión, pues primero habría que decir que he cambiado la iluminación, entre otras cosas porque mi compañero de piso me ha pedido el flexo y entonces he tenido que dar la luz de arriba, lo cual hace que la grabación sea todavía más antediluviana y cutre de lo que viene siendo, que ya es bastante. Entonces, pues simplemente disculparme por la calidad del vídeo, que es nefanda, pero pues bueno, en parte así funciona, ¿no? Porque yo no me caracterizo por una edición de vídeos, de hecho mi edición de vídeos es nula, yo no edito los vídeos, de hecho siempre se ve el OBS cuando inicio el vídeo y cuando lo termino, porque considero que es algo que no, a lo que yo no me dedico. Yo no soy un editor de vídeos, yo simplemente grabo clases, si se quiere ver así, grabo intervenciones filosóficas y las cuelgo tal cual, ¿no? Entonces, pues sin más. Y después de esta breve introducción, vamos a lo que nos atiende, que es Hegel. Esta es la cuarta parte de la introducción a Hegel y mi intención es hacer lo siguiente: evaluar en un primer vídeo la introducción de la obra de Hegel, La fenomenología del espíritu. En un quinto vídeo subiré el primer capítulo de la fenomenología del espíritu y en un sexto y último comentaré el segundo capítulo de la fenomenología del espíritu. Hay que decir que, tal y como publicó Hegel el índice de la fenomenología del espíritu, pues tendríamos una introducción, que son unas 20 páginas, importantísimas, importantísimas, tanto en la propia obra como en la historia de la filosofía, casi tan importante como el prólogo a la crítica a la razón pura. Generalmente los prólogos o las introducciones a las obras filosóficas suelen ser de un calado fundamental, porque de algún modo es donde se expone qué es lo que se va a hacer, ¿no? Qué es lo que se va a llevar a cabo en dicha obra, o cuál es el propósito o tesis del autor con respecto a su teoría acerca de lo que va a hablar. Entonces, decimos que Hegel publica la obra de la siguiente manera: pone en el índice una introducción, después pone capítulo primero, que no se llama capítulo primero, sino que se llama A o conciencia, ¿vale? Primer apartado, la A o conciencia, que son 3 capítulos: sensación, percepción y entendimiento. Segundo capítulo, que no se llama segundo capítulo, sino que se llama B o autoconciencia, corresponde al capítulo cuarto y es donde va a hablar de... A ver, ¿qué lo tengo por aquí? Sí, el deseo, el amor y el esclavo y la conciencia desgraciada. Y luego, respecto al tercer capítulo, el capítulo que no se llama tercer capítulo, sino que se llama C, es el que aborda cuestiones relativas a la razón, ¿no? De hecho, el tercer capítulo, entre comillas, la tercera parte de la obra se llama C y está dividida en 3 secciones: AA, BB y CC, ¿vale? Esto es una nomenclatura extraña, pero bueno. Y después una DD, ¿no? Siendo la AA la razón, la BB el espíritu, la CC la religión y la DD el saber absoluto, ¿vale? Esta es la estructura, digamos, metodológica que publica Hegel en su obra Fenomenología del Espíritu. Bien, dicho lo cual, vamos ya a tratar de escudriñar qué es lo que se comenta, lo que se dice en la introducción de la obra Fenomenología del Espíritu de Hegel. Bien, la introducción nos muestra cuál es el plan de la obra, que consiste en mostrar la
evolución del espíritu humano, desde el espíritu con mayúsculas, desde la conciencia, pasando por la autoconciencia, hasta llegar a la razón y compañía, ¿vale? Es decir, se trata de ver cuál es la evolución o camino del saber o camino del pensamiento hasta que se hace consciente de sí mismo, ¿de acuerdo? Vamos a decir que los pasos de Hegel son los siguientes. En primer lugar, se postula que se puede llegar a la verdad. Bien, pero este postulado de que es posible alcanzar la verdad es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque según Hegel el segundo paso sería que no podemos alcanzarla, sino que podemos limitar su campo de acción. Es decir, podemos saber dónde se mueve la verdad. En tercer lugar, vamos a ver cómo la verdad es un medio o un instrumento, ¿vale? Y en cuarto lugar, llegaremos a la conclusión, o al menos Hegel llega a la conclusión, de que no hay verdad como tal, no hay momentos verdaderos, sino que lo que hay son todo errores. Y que los errores son algo productivo. Es decir, que lo que pensábamos que era verdad, en realidad son errores. Y que es esta sucesión de errores que cada error corrige el anterior, el modo que tenemos de acceder a la verdad, ¿vale? Esto es lo que se va a llamar método negativo o negatividad, que consiste en este paso de presuponemos una verdad, nos damos cuenta de que es falsa, presuponemos otra verdad que en realidad es otra falsedad, pero que corrige de algún modo la anterior, y así sucesivamente en forma de escalera. Escalera que ya anticipo que tiene una figura ascendente y con forma de muelle, ¿vale? Es como una especie de torbellino, ¿vale? Donde cada error va permitiendo una subida y una vuelta, así hasta ascender a cotas más altas, a cotas más ajustadas a el espíritu absoluto, que estaría en la cima de la pirámide. Bien. Entonces, avanzar en el pensamiento consiste en darse cuenta de que lo que creíamos antes de ponernos a reflexionar era falso. Cada paso que damos en este proceso de darnos cuenta de nuestro error es en sí mismo un error, pero como hemos comentado es un error productivo. Bien, nos habla de la conciencia desgraciada, que es una figura de la conciencia que veremos en el último episodio, pero que me gustaría apuntar porque la cita en la introducción, que expresa la idea del escepticismo radical, es decir, la concepción según la cual ¿para qué pensar si nunca vamos a llegar a conocer la realidad, ¿no? Sin embargo, esto es muy peligroso a nivel cognitivo, a nivel del conocimiento o del pensamiento, porque trunca la posibilidad de seguir avanzando a través de los errores. Y ya sabemos, porque lo he comentado yo en el índice de la obra, que lo que viene después de la conciencia desgraciada o del escepticismo radical es la figura de la razón, ¿vale? Entonces tenemos que en Hegel este camino de errores se viene representando a través de figuras de la conciencia, es decir, maneras de aprender, de captar, de
absorber, de interpretar, de conceptualizar determinadas experiencias humanas. Bien, Hegel nos va a hablar del camino a la desesperación o el camino a la duda, que consiste en la penetración, es decir, en un acceso consciente a la falsedad de lo que se manifiesta, es decir, de nuestras propias experiencias. Todo es falso o todo va a ser falso, pero es justamente en el recorrido de pasos truncados, de momentos falsos, cuando al terminar y recorrerlo de nuevo podemos ver de algún modo un esbozo de lo que consiste la verdad. ¿Vale? Esto parece que es muy abstracto, pero vamos a intentar bajarlo a la tierra, ¿no? No en balde Hegel es un pensador idealista y por lo tanto se está moviendo constantemente en un plano conceptual, sin hacer alusión a las cosas concretas o reales, puesto que cuando nosotros, ya lo veremos en el posterior capítulo, pero cuando nosotros creemos estar aludiendo a las cosas reales y concretas, realmente lo que hacemos es referirnos a conceptos universales y abstractos. Aunque pretendamos hacer alusión a lo concreto, lo cierto es que conseguir un dato concreto es un asunto muy complicado y lo que se pretende concreto realmente es abstracto, oscuro y confuso. Bien, sigo. La verdad, por lo tanto, es la suma, el camino, el recorrido final de los errores que el pensamiento humano ha ido cometiendo a lo largo de la historia. Tenemos que dejar de pensar que el error es algo falso y por tanto inútil. No. Para Hegel el error es justamente un paso más dentro de la totalidad de la verdad. La verdad es una totalidad ordenada y diríamos sistemática de errores que se van corrigiendo a sí mismos. Un error corrige a otro. No nos estancamos en un error, sino que el error nos permite seguir buscando en otro sitio o seguir buscando de otra manera el modo de hacernos con la verdad, que siempre aparece como resultado de ir atravesando cada uno de los distintos fallos del pensamiento a la hora de captar, conceptualizar o aprender la realidad en su totalidad. Bien, entonces la negatividad, que es justamente este proceso de ir avanzando a través del error, es el motor de la historia, del pensamiento y de la vida. ¿De acuerdo? La negatividad consiste en esta manera de progresar en el pensamiento. La ciencia consiste en una filosofía completa, desarrollada y argumentada de los distintos modos que tiene la conciencia de conocer la realidad. Bien. Por tanto, la negatividad, como ya he dicho, es el método de la ciencia. Es decir, el prueba y error, ¿no? La prueba y error. Ya se sabe que el método científico consiste en prueba y error. Por mucho que después o a priori se pretenda decir que la ciencia es un conjunto de teorías que se
manifiestan a través de una serie de proposiciones justificadas y fundamentadas en la realidad, lo cierto es que esa serie de frases presuponen un cierto juego previo de los científicos con respecto a la manera que tienen de teorizar acerca de lo que les va sucediendo en su investigación concreta, digamos, de laboratorio, con respecto a los fenómenos reales. Esto no sé si se ha entendido muy bien, la verdad que lo he explicado un poquito complejo, pero bueno, como vamos a seguir profundizando en el asunto, no me voy a detener en seguir comentándolo. Bien, entonces tenemos que este método de pasar de lo falso a lo verdadero, que de algún modo es también falso con respecto a su subsiguiente paso, que es también lo verdadero, es decir, que lo verdadero de algún modo se transforma en lo falso, tenemos que hay que pasar de una verdad a una verdad B, de una figura de la conciencia a otra. Bien, este paso se da a través de una negación de una verdad anterior. Alcanzamos la verdad B porque hemos negado la verdad A. Por ejemplo, en física abrazamos el modelo mecanicista de la modernidad de Galileo porque negamos el modelo aristotélico de la física, ¿no? De la física, de la naturaleza. Es decir, que el supuesto estado de verdad del aristotelismo en la física queda negado por una subsiguiente verdad, que es la verdad de la mecánica clásica, la cual a su vez va a ser negada ulteriormente por la mecánica cuántica, y así sucesivamente. Bien. En esto consiste la historia de la superación del saber o el impulso del pensamiento, en una lucha entre figuras de la conciencia que se van desarrollando, que se van uniendo, pero también desgajando. Digamos que una falsedad empuja a una nueva verdad a salir a la luz. Las verdades de la conciencia aparecen siempre de manera positiva con respecto a un error previo y aparecen de manera negativa siempre y cuando queden superadas o queden negadas por una verdad que viene después. Bien. De ahí tenemos la idea de verdad en sí para la conciencia, que es la verdad esencial que consiste en la conciencia ingenua. Ya veremos a ver en qué consiste la conciencia ingenua en ulteriores vídeos. Lo que ocurre es que a medida que reflexionamos, puesto que el conocimiento de la realidad está sujeto a cambios, a medida que reflexionamos con la verdad en sí, con una verdad temporal, nos damos cuenta de que es una realidad para sí de la conciencia una vez queda superada por otra. Esto es verdad para mi yo actual, para mi conciencia o para nuestro presente, pero no para la totalidad de la verdad general o absoluta que aparece como resultado del recorrido. Consiste en maneras de ser o pensar, es decir, de elementos significativos que definen nuestro presente. Esto es lo que Hegel llama figuras de la conciencia significativa, modos de expresión del desarrollo del absoluto, del espíritu histórico, del pensamiento que se va realizando a través de la historia y que va dando lugar a la verdad, al conocimiento. Por lo tanto, cabría preguntarse cuántas maneras de ser y pensar se dan en la sociedad. Esta pregunta hace referencia al modo en que lo absoluto se reconoce a sí mismo. El absoluto, que es lo verdadero,
que consiste en el conjunto de la totalidad de errores que se han ido sucediendo y corrigiendo a sí mismos, alcanza la verdad cuando se reconoce en dicho recorrido de lo falso. La manera en que se expresa el avance del conocimiento, es decir, el camino del pensar, se va puntualizando, va fosilizándose en el espíritu, en el presente. En cada presente hay fosilizada una figura de la conciencia que ha negado una anterior, pero que va a ser negada por una ulterior. Este camino del pensar lo traza Hegel a nivel histórico desde posiciones como la griega, la romana, la francesa de la Revolución y la alemana de su tiempo. El pensamiento tiene que conducirse de otro modo al habitual. Debe comenzar a ir hacia las cosas mismas, en la conciencia, en la experiencia, como objetos a analizar. La filosofía debe describir precisamente cómo se mueve este pensamiento, el cambio o la evolución, las maneras de ser y de pensar. Debe buscar cuál es el rastro de la evolución de un saber cada vez más autoconsciente. Y por fin llegaríamos a la conciencia de sí mismo del absoluto, que es el último episodio que no vamos a ver por su complejidad y porque yo no me veo capaz, sencillamente, no estoy a la altura del saber absoluto. En definitiva, la dialéctica consiste en darnos cuenta de que estábamos equivocados, y es el único modo de pensar la vida cabalmente, rigurosamente, atendiendo a la propia esencia de la vida, que es temporal y que por lo tanto tiene una cierta finitud, como lo tiene el pensamiento al exponerse a través de momentos de falsedad, momentos que mueren y dan lugar a otro momento de verdad que ulteriormente, sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es pensar el desarrollo del pensamiento como lo nuevo integra o encierra siempre algo de lo viejo, como lo verdadero al final es la superación de lo falso. Y el último ejemplo que puedo dar es el de que en primer lugar se suponía que la Tierra era plana. La Tierra a día de hoy sabemos que no es plana, pero bien es cierto que hay teorías que siguen sosteniendo que la Tierra es plana. Luego, a día de hoy, suponemos que la Tierra fue plana y ya no es plana. Es decir, que hay momentos, este momento de superación da lugar a una incorporación de la idea de la Tierra plana en su afirmación y en su negación. Ahora nosotros sabemos que la Tierra fue plana y ahora no lo es. Pero esto es un momento de superación mucho más omniabarcante que simplemente la negación de que la Tierra no es plana. Bien. Y nada, hasta aquí la cuestión de la introducción a Hegel. Bueno, sí, ya digo, en el próximo vídeo veremos el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, la A, o la conciencia ingenua. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Un saludo.